Bueno, el primero, el secretario jurídico, yo no conozco a este Muñoz. Es un cargo con gran trabajo, un gran trabajar. Sí, definitivamente. Entonces, tal vez sí, en el haber estado ahí 5 años, creo que de haber sido un desgaste de trabajo para Conan. Y luego Rodrigo, creo, lo veo mejor acá, fíjate, creo que puede aportar más Que como al diputado. país que como Me diputado. imagino que por eso lo recluta el presidente. Sí, sí, Lo llama. creo que es un cargo que puede desempeñar bien. Claro. Además creo que tiene las credenciales, ¿verdad? Para Sí, poder estar en eso. sí, sí, Por lo menos académicas. Es un joven. sí. Me parece una buena maniobra de recambio. Sí. Un tercio de la población está en pobreza. Ajá. Eh, Hay medios de comunicación y funcionarios que se atreven a decir que durante el gobierno del presidente Bukele ha caído más gente en la pobreza o superaron el umbral, entraron al umbral de la pobreza. Lo cual es cierto, pero no por culpa del gobierno. Va, expliquemos eso. Porque ellos le echan la culpa al gobierno. Sí. Vaya, recordemos primero que este gobierno, a los 9 meses de haber llegado, se viene la pandemia. La peor pandemia global desde la gripe española de 1918, en más de un siglo. Y luego la pandemia genera la peor recesión global desde la Gran Depresión del 1930. Entonces, eso lleva, por un lado, en el caso de la pandemia, a que caen los ingresos y, por tanto, un montón de gente cae en pobreza. Entonces, a no ser que digas que la pandemia fue culpa del gobierno, no se puede decir que esa gente quedó en pobreza O sea, por culpa del gobierno. esa gente cae en el umbral de la pobreza por la pandemia, según usted. Sí, porque al cerrarse la economía, Okay. Caen los ingresos de la gente y como la pobreza convencionalmente se mide como pobreza de ingresos, como pobreza monetaria. Entonces si tus ingresos están por debajo de lo que es el costo de bueno, en el caso de la pobreza relativa, 2 veces la canasta básica alimentaria, y el caso de la pobreza extrema es el costo de la canasta. Entonces, si tus ingresos caen por debajo de eso, como por efecto de una crisis como la que se dio, entonces caes en pobreza. Y si luego lo que ocurrió viene la inflación global más grande en 40 años, entonces sube el costo de la canasta básica y entonces la gente cae en pobreza. Y ese es un fenómeno global. Tanto así que CEPAL escribió un informe preocupada por el aumento de la pobreza en toda América Latina como resultado de ese doble fenómeno, pandemia, inflación. Entonces, El Salvador no estamos en Marte, estamos en este planeta en el que se ha dado ese fenómeno. Entonces, ciertamente, la tasa de pobreza, el número de personas pobres ha aumentado durante esta gestión. Pero de ahí a echarle la culpa al gobierno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ahora, ¿gusta usted? Yo creo que es una buena manera de expresarle a la población, a la mayoría de la población, la que no sabe de números ni entiende cifras, creo que es una buena metáfora para explicarle la situación del país. Y también la pedida o la solicitud del voto de confianza, confíenme, porque vienen tiempos en que quizá vamos a tener que repartir medicina amarga, entonces Sí. confíen. Ya vamos a llegar a lo de la medicina Que amarga. algunos han interpretado, ¿no?, de que es una monarquía que está ordenando, que son los vasallos, no sé qué. En realidad él está solicitando pidiendo un voto de confianza, porque sabe que vienen tiempos que pueden golpear a muchas o a algunas personas. Vaya, pero fíjese que ya. Sí, no, yo no creo que el IVA esté contemplado en el menú de opciones, tampoco. No lo veo para nada. ¿Y qué opciones tenemos? Vaya, yo he hablado, por ejemplo, del impuesto predial. Yo creo que el impuesto predial El Salvador debería tener impuesto predial desde hace mucho tiempo. Entonces, si se está considerando opciones por el lado de la recaudación, de incremento de la recaudación, yo creo que el predial es casi algo obligado. Vemos ahí un montón de edificios, de apartamentos de $250,000, casas de $500,000, de $1,000,000, de $1,500,000, y se paga 0 sobre esos bienes. Es el único país en el mundo que no tiene impuesto predial.
Entonces yo creo que debería de haber un impuesto predial. Claro, el impuesto predial no significa que si vos tenés tu casita de interés social de $50,000 vas a pagar, no. O sea, esa gente quedaría exenta. Ahí hay que determinar, ¿verdad?, el piso sobre el cual se empezaría a cobrar el impuesto predial. Pero yo creo que sí, hay un montón de gente que tiene, bueno, un montón, hay gente que tiene recursos en los bienes inmuebles y, como te digo, no se pagan ni un centavo. Por eso yo creo que ahí debería de pagarse. En el IVA yo me inclinaría a un IVA suntuario. Por ejemplo, si vos podés comprar un Lamborghini, un yate, un Rolex, en fin, cualquier cosa suntuaria, yo creo que puedes pagar un IVA de 25%, tranquilamente. No creo que recaude mucho, pero es el simbolismo de que en lugar de este impuesto al patrimonio que han sugerido algunos, yo pensaría más en un IVA suntuario. Ahora, hay un montón de gente que tiene, bueno, un montón, hay gente que tiene recursos en los bienes inmuebles y, como te digo, no se pagan ni un centavo. Por eso yo creo que ahí debería de pagarse. En el IVA yo me inclinaría a un IVA suntuario. Por ejemplo, si vos podés comprar un Lamborghini, un yate, un Rolex, en fin, cualquier cosa suntuaria, yo creo que puedes pagar un IVA de 25%, tranquilamente. No creo que recaude mucho, pero es el simbolismo de que en lugar de este impuesto al patrimonio que han sugerido algunos, yo pensaría más en un IVA suntuario. A mí me gustó mucho, fíjate, me gustó, bueno, desde el discurso, el mismo traje del presidente, no sé quién se lo habrá diseñado, pero un color, bueno, un traje sobrio, pero muy elegante. Las capas azules de los muchachos, de los cadetes de la escuela militar. Sí, del pabellón nacional. Parecían sacados de una serie de cómics, así cosas de superhéroes, esas capas de superhéroes. La gente, el público asistente, bueno, Javier Gerardo Milei. Sí. Esto, y además, bueno, yo como te digo, yo vi la grabación que hizo con drones y todo, entonces les quedó muy... Sí. Creo que mejor es que a la oposición no le gustó, doctor, ni el traje, ni lo de los cadetes, ni nada. Y a la oposición que le gusta, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que se hubiera hecho, si hubiera dado cifras, entonces hubieran dicho que muy poco concreto, que no sé qué. La oposición busca siempre, como dicen de las moscas, ¿verdad? El pedacito de mierda en todo. O sea, puede estar el lugar más bonito, la cosa más bonita, pero ellas buscan el pedacito de mierda. No son como las abejas que buscan la miel en medio de la situación más fea. Qué interesante lo que dice el doctor. Sí, no, o sea, así son, o sea, es increíble. Son. Mire, yo creo que ese milagro va a estar más difícil, bastante más difícil que el de la seguridad. Que el de la seguridad, insisto, porque no solo depende de la voluntad de él, depende de los agentes económicos. O sea, la riqueza la generan los agentes económicos, no el Estado. Entonces el Estado no puede poner una pistola en la cabeza a los empresarios y decir, ustedes generan riqueza. Entonces, depende de los agentes económicos y no solo el Estado. Bueno, no puede poner una pistola en la inversión extranjera y decirle vengan acá. Bueno, no veo al presidente queriendo pelearse con los sectores productivos. De hecho, todos los sectores productivos emitieron comunicados respaldando eso me parece muy interesante. La investidura presidencial. Y es otra vez el signo de que a lo mejor esos sectores productivos votaron por Joel o votaron por otro, pero dicen, bueno, él es el que ha ganado con el voto mayoritario de la población, él es el presidente, entonces hay que respetar eso. Y yo creo que es muy importante porque ciertamente había venido habiendo cierta fricción, ciertas tensiones entre el sector privado, una parte del sector privado y, digamos, las gremiales más importantes y el gobierno. Entonces creo que es importante este tipo de posicionamiento porque, de nuevo, de cara a la inversión extranjera,
si un inversionista ve que en un país se están peleando los empresarios con el gobierno, no van a querer llegar ahí. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Muy bien.